Soy el padre Bruno Martínez, misionero en Egipto. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos en el Evangelio del día de hoy a nuestro Señor Jesucristo en oración. Era costumbre de Jesús orar. Muchas veces nos dirá el Evangelio que Cristo se retiraba a orar. Incluso cuando llegó su hora, es decir, la hora de su pasión, nuestro Señor oraba. Si recordamos, se retira para orar luego de algún milagro grande, de alguna actividad apostólica, pasaba las noches en oración, hizo 40 días de ayuno y oración, etc. Es decir, en la vida de Jesús la oración era algo central. Y esto ya nos deja la primera enseñanza. Si el Maestro hizo esto, nosotros debemos imitarlo también en eso. La oración debe ser un tema central en nuestra vida. Rezar en todo momento y aún más en el momento de la tentación y desolación. Aferrarnos a la oración. Como Jesús, que cuando llegó su hora, como dijimos, el momento de su pasión, rezaba y le pedía a los apóstoles que recen. Y siguiendo con el Evangelio de hoy, tiene que haber sido impresionante ver cómo Jesucristo rezaba, porque vemos que los discípulos ven cómo el Señor rezaba y le piden: Señor, enséñanos a rezar de ese modo. Tiene que haber sido algo maravilloso. Dirá el beato María Eugenio del Niño Jesús, dirá así: debutantes con el alma ardiente y generosa, lleno de grandes deseos en el seguimiento de Cristo, he aquí los apóstoles en el comienzo de la vida pública. Vieron a su maestro sumergido largas horas en oración silenciosa, completamente absorbido en ella. Quisieran poder imitar su actitud, seguir al maestro hasta esas profundidades apacibles y misteriosas. Y entonces Jesús orando, sus discípulos lo ven, le pide que les enseñe a rezar, y Jesús les dice: cuando recen, digan: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, ¿no? Y el Señor nos deja como oración el Padre nuestro. Los discípulos preguntaban sobre la ciencia de la oración y Jesús les enseña una oración vocal. ¿Pero qué oración vocal? Es sencilla y sublime, que tiene fórmulas concisas y precisas, ¿no? Que es la actitud filial del cristiano delante de Dios, ¿no? Dirá el mismo beato: el Padre nuestro es la oración perfecta que la Iglesia pone sobre los labios en el instante más solemne del sacrificio. Es la oración de los pequeños que no saben nada más, la oración de los santos que recitan las plegarias más plenas. Por eso, cuando los discípulos entonces le piden orar como él rezaba para llegar a esas profundidades de la oración, de la unión con Dios, Jesucristo enseña el Padre Nuestro. Y es así que tenemos que rezar, aprender a rezar el Padre Nuestro, comprendiéndolo más, prestándole más atención. Porque si el Señor lo enseñó como oración, es porque realmente es muy profunda. Padre Nuestro. Y considerar que Dios es nuestro Padre. Santificado sea tu nombre, ¿no? Y profundizar en esa fe. Y así en cada cosa, ¿no? Dirá el beato María Eugenio: frecuentemente, entonces, en las diversas etapas de la vida espiritual que podamos estar, en los más diversos estados de fervor o sequedad, para aprender a rezar humildemente, reposadamente, recitemos el Padre Nuestro. Recitemos el Padre Nuestro. Es la oración que Jesús ha compuesto para nosotros. El mismo Señor nos las dio. Enseñándonos el Padre Nuestro, Jesús ha consagrado la excelencia de esta oración vocal.
Por eso en este día recordemos y profundicemos en esta hermosa oración que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre Nuestro. ¿Sí? No lo recitemos como algo más, no lo recitemos mecánicamente, sino profundicemos en esa oración que el mismo Señor nos las dejó. Cuando oraba profundamente, los discípulos le preguntaron, ¿cómo podemos rezar así? Y el Señor enseñó el Padre Nuestro. Es decir, que rezando y profundizando en esta oración que el mismo Señor nos dictó, por así decirlo, que el mismo Señor nos dejó, vamos a poder avanzar en nuestra vida de oración y unirnos más a Dios. También aprendamos a rezar en cada momento, como lo hacía el Maestro. A María Santísima, mujer de oración, le vamos a pedir la gracia de que en este día y a lo largo de todos nuestros días acudamos a la oración en cada momento y que recitemos el Padre Nuestro, esa oración que nos dejó Jesucristo con mucha devoción. Ave María Purísima, sin pecado concebida.